Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desentrañar algunos de los mensajes ocultos, las pistas que nos han dado, y a especular un poco sobre lo que realmente está pasando entre estos dos talentos turcos que han conquistado nuestros corazones. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades y series favoritas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos intrigados. ¿Qué ocultan realmente Mert y Afra? Como todos sabemos, Mert y Afra protagonizaron Yalan, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable, y desde el primer episodio, los fans comenzaron a sospechar que había algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Las miradas, las sonrisas cómplices, la forma en que interactuaban durante las entrevistas, todo apuntaba a una posible relación romántica. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tanto Mert como Afra siempre han sido muy discretos con su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones en público y cuando lo hacen, suelen ser muy vagos y evasivos. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. A lo largo del rodaje de Yalan, surgieron muchísimas fotos y vídeos detrás de cámaras que mostraban a Mert y Afra compartiendo momentos muy cercanos. Los veíamos riendo juntos, bromeando, incluso abrazándose. Y aunque esto podría interpretarse simplemente como una buena relación entre compañeros de trabajo, muchos fans notaron que había algo más en esos gestos. Había una conexión palpable, una energía especial que no se puede fingir. Y es que, seamos sinceros, no todos los compañeros de trabajo se abrazan de esa manera, ¿verdad? Había un brillo especial en sus ojos cuando se miraban, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Una de las cosas que más ha dado de qué hablar son los mensajes que Mert y Afra se han dedicado mutuamente en redes sociales. Aunque nunca han confirmado explícitamente que están juntos, a menudo se dejan comentarios cariñosos y enigmáticos en sus publicaciones. Por ejemplo, en el cumpleaños de Afra, Mert publicó una foto de ella con un mensaje que decía: «Feliz cumpleaños a la persona más especial de mi vida». Imagínense la reacción de los fans. Ese simple mensaje desató una ola de comentarios y teorías sobre su relación. Los foros de fans se inundaron de capturas de pantalla, análisis detallados de la foto y del mensaje, e incluso comparaciones con publicaciones anteriores de ambos. La gente buscaba desesperadamente cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y no solo eso, sino que también han sido vistos juntos fuera del set de grabación. Han sido fotografiados cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, e incluso viajando juntos. Por supuesto, podría tratarse simplemente de salidas entre amigos, pero la insistencia en mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiados juntos levanta sospechas. ¿Por qué esconderse si no tienen nada que ocultar? A menudo las fotos que circulan son borrosas, tomadas desde la distancia, lo que sugiere que están tratando de evitar ser vistos. Esto, lejos de disipar los rumores, solo los alimenta más. Si fueran solo amigos, ¿qué no disfrutar de una cena juntos en un restaurante concurrido sin preocuparse por las fotos? Otro punto importante a tener en cuenta es la opinión de sus compañeros de trabajo. Algunos de los actores y miembros del equipo de Yalan han insinuado en entrevistas que Mert y Afra tienen una relación muy especial. Aunque nunca lo confirman directamente, sus comentarios dejan entrever que hay algo más que una simple amistad. Sus declaraciones suelen estar cargadas de ambigüedad, con sonrisas significativas y frases como «son muy cercanos» o «tienen una química increíble». Estas palabras, aunque no confirman nada, son suficientes para mantener viva la llama de la especulación. Recuerdo haber visto una entrevista con uno de los directores de la serie, en la que le preguntaron directamente sobre la relación entre Mert y Afra. El director sonrió y respondió: «Son dos personas muy talentosas y profesionales que se llevan muy bien. Su química en pantalla es innegable, y eso es lo más importante». Una respuesta típica de alguien que no quiere revelar nada. Pero como dice el dicho, el que calla otorga. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre los actores principales suelen ser un tema delicado.
Las productoras prefieren mantener la ambigüedad para no afectar la imagen pública de la serie, y los directores suelen ser muy cautelosos a la hora de hablar del tema. Además de los mensajes en redes sociales y las apariciones públicas, también hay que prestar atención a sus entrevistas. Tanto Mert como Afra han respondido a preguntas sobre su relación con respuestas ambiguas y evasivas. Siempre evitan dar una respuesta directa, y prefieren hablar de su amistad y de su relación profesional. Esta actitud evasiva, aunque comprensible, no hace más que alimentar la curiosidad de los fans. Si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué no simplemente negar los rumores y seguir adelante? Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Afra si estaba saliendo con Mert. Ella respondió: Mert es un gran amigo y un excelente compañero de trabajo. Nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos. Una respuesta muy diplomática, pero que no confirma ni niega nada. Es una respuesta políticamente correcta, que evita comprometerse y deja la puerta abierta a la interpretación. Lo mismo ocurre con Mert. En otra entrevista, le preguntaron si tenía una relación con Afra. Él respondió: Afra es una persona muy especial para mí. La admiro mucho como actriz y como persona. Nos tenemos mucho cariño y respeto. Otra respuesta ambigua que deja la puerta abierta a la interpretación. De nuevo, las palabras son cuidadosamente elegidas para no revelar nada concreto. Pero, ¿qué hay detrás de estas respuestas evasivas? ¿Por qué tanto secretismo? Podría haber varias razones. Tal vez están tratando de proteger su privacidad y evitar la presión mediática. O quizás están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, cuando se sientan más seguros y cómodos. También es posible que estén siguiendo las instrucciones de su agencia o productora, que prefieren mantener la ambigüedad para no afectar la imagen pública de la serie. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hay algo más que una amistad entre Mert y Afra? ¿O simplemente son muy buenos amigos que disfrutan de la compañía del otro? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Tanto Mert como Afra han sido muy cuidadosos en proteger su vida personal, y no han dado ninguna confirmación oficial sobre su relación. Pero basándonos en las evidencias que hemos recopilado, podemos decir que hay muchas razones para creer que sí hay algo más entre ellos. La persistencia de los rumores, las señales sutiles en sus interacciones, y la evasividad en sus respuestas sugieren que algo está pasando. Los mensajes en redes sociales, las fotos y vídeos detrás de cámaras, las apariciones públicas, las opiniones de sus compañeros de trabajo y las respuestas ambiguas en las entrevistas, todo apunta a una posible relación romántica. La suma de todas estas pequeñas piezas del rompecabezas nos da una imagen que sugiere algo más que una simple amistad. Sin embargo, también es importante recordar que Mert y Afra tienen derecho a mantener su vida personal en privado. Si deciden no hacer pública su relación, debemos respetar su decisión. Al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad personal es lo que realmente importa, y no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas si no desean compartir detalles. Pero claro, la especulación es parte de la diversión. Y mientras ellos sigan jugando al misterio, nosotros seguiremos analizando cada detalle y buscando pistas que nos revelen la verdad. Los fans seguirán escudriñando sus publicaciones en redes sociales, analizando sus entrevistas y buscando cualquier indicio que confirme sus sospechas. Es un juego que nos mantiene entretenidos y nos permite sentirnos más cerca de nuestros ídolos. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿O simplemente son muy buenos amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todas estas pistas y señales que hemos analizado. ¿Hay algo que se me haya escapado? ¿Tienen alguna teoría diferente? Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado las pistas y los mensajes que Mert y Afra nos han dado a lo largo de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos analizado sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus entrevistas y los comentarios de sus compañeros de trabajo. Y aunque no tenemos una confirmación oficial, hemos visto que hay muchas razones para creer que sí hay algo más que una amistad entre ellos. Pero recuerden, al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor, sea cual sea su relación.
No importa si son amigos o algo más, lo importante es que sean felices y que sigan brillando en sus carreras. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este tema tan interesante. Espero que se hayan divertido tanto como yo analizando todas estas pistas y señales. Ahora, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se arrepentirán. Subo vídeos sobre sus celebridades y series favoritas todas las semanas. Siempre estoy buscando nuevos temas para explorar, así que no duden en dejarme sus sugerencias en los comentarios. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre Mert y Afra. ¿Creen que están juntos? ¿O tienen alguna otra teoría? Compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por formar parte de esta comunidad.